estoy tratando de entrar desde la compu a ver si lo puedo grabar. Yo estoy también grabando, pero hubo una clase por Jitsi que en teoría se había grabado todo y después no sé por qué no estaba. Así es que si grabamos dos como respaldo, mejor, para que después la pueda ver la gente que no pueda conectarse hoy. Bueno, ahí estoy viendo si puedo grabar. Florencia. Flor. Hola. Profe Raúl, ¿me escucha? Sí, yo te escucho bien. Ah, bueno, estoy pidiendo autorización para que me permitan grabar. Ah, está Florencia como administradora. Te va a tener que dar Ah, esa. bueno, espera entonces. Yo recién busqué la opción y me permitió entrar. ¿Vos lo vinculaste a la cuenta de Dropbox o no te pidió Sí, Dropbox? sí, me está pidiendo ahora, pero me decía que había que pedir autorización, a ver si no me equivoco. Desea acceso a su propia carpeta. ¿Vos podés autorizar, Florencia, para grabar como administradora de la comunicación? Voy a ver porque nunca lo hice. Me aparece solamente la opción grabar. No me aparece la opción habilitar. Voy a ver si está la opción de sumar a alguien más. Ahí está, profe. Ya pude. Ahí está. Ahí ya comencé a grabar. Ok, Buenas Muchas noches a gracias. todos. buenas noches. Tanto tiempo, profe. ¿Qué tal? No sé quién habla. No veo. Rosario, Ah, hola Rosario, ¿qué tal? ahí, No sé si ahí me era para mí pongo. No, sí, porque o para justo le vi la cara para y Flor. no lo veía hace rato. No estuviste el sábado, el último sábado que estuvimos en vivo. El último sábado no estuve. Problemas de madre. Ah, ok. Es muy importante atenderlo. No, sí. Pero bueno, ahora estamos de vuelta en fase 2, así que Estamos todos adentro de nuevo. sí, y me parece que veíamos que por ahí podíamos llegar a vernos pronto y parece que ahora no. Ahora Buenas retrocedimos noches. algunos casilleros. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Ah, Oscar, ¿qué Bien, tal? bueno, Buenas noches. Oscar, ¿cómo anda, profe? Muy bien. Igualmente para la gente aprovecho el avisito que no pudo estar ese sábado anterior con la clase de grupo, subimos una síntesis de esa clase que está ahí en Classroom también, con los contenidos principales de lo que estuvimos tratando. Sí, yo vi después porque lo subí al mismo día. Exacto. bueno, son 8:20 y comienzo explicando el motivo de esta reunión de hoy. Martín también se va a estar sumando a la reunión y entre Raúl y Martín van a conversar justamente sobre las asociaciones civiles, ¿sí? Y sobre los estatutos y sobre algunos temas más que también estuvimos viendo en las clases anteriores. Algunas cosas a tener en cuenta antes de que arranquemos. En el caso de que haya alguna complicación con conexión por parte de Martín o de Raúl o mía, la clase se suspende y nos volvemos a reconectar en otro momento. También vayan tomando nota de las preguntas que quieran hacer y en un momento determinado, cuando terminen de conversar, de manera organizada podremos ir planteando preguntas y irán respondiendo. Así que bueno, ahora cedo la palabra a Raúl para que puedan comenzar. Martín también se sumó recién. Bueno, ya está Martín entonces también. La idea fundamentalmente del encuentro de hoy era, en función de lo que habíamos hablado sobre
bueno, hablábamos de la clase anterior, cuando abordamos la teoría de grupos, y todo el recorrido que veníamos viendo de la persona desde el momento que nace, su integración social, cómo va socializando. Veíamos en una de las últimas oportunidades al grupo como una estructura intermedia entre el individuo, por un lado, y otros conjuntos sociales, otras formas de estructuras para interactuar. Yo les decía que un grupo, cuando va consolidándose y da determinados pasos, no en todos los casos, pero sí en muchos, avanza hacia una formalización, se constituye en un estadio más organizado desde el punto de vista jurídico, donde se puede conformar como una organización, que puede ser una asociación civil o alguna de las formas jurídicas que puede llegar a adquirir. Es decir, veíamos las formaciones primarias de grupos, y ustedes en los trabajos prácticos, en algunos de los trabajos pudieron ver, yo mencionaba como ejemplo, creo, el caso de los chicos con altas capacidades, así sí, cómo los padres en una primera instancia comienzan a reunirse por un problema en común que tenía que ver con que sus hijos no eran suficientemente integrados en la escuela, y a partir de compartir esas experiencias, de ir interactuando en ese grupo, se van fijando nuevos objetivos y van casi por lo que vimos en el relato, por la información que ustedes recabaron con esta organización, casi de un modo natural se van imponiendo nuevas necesidades que tenían que ver con dar pasos hacia la formalización de ese grupo y llegar a constituirse finalmente como una organización, pasando por el proceso que ahora el profe Martín, desde el punto de vista del derecho, nos va a explicar, que tiene que ver con la conformación de la persona jurídica, que tiene que ver con la elaboración de un estatuto. Y yo les decía también que era un buen paralelismo, y por eso lo bueno de que podamos integrar las dos visiones, de, por un lado, la persona socializando, integrándose en grupo con otros pares, y al mismo tiempo esa organización, esa interacción entre distintas personas da nacimiento a otro tipo de estructura, que es esta persona ficticia, como se explicaba en un punto de la teoría cuando el doctor Galíndez abordaba este tema. Y ahí, bueno, hay algunos pasos para dar, y por eso nos planteábamos el disparador, ¿no? Cómo pasa un grupo de personas de juntarse para charlar sobre una determinada idea, sobre un determinado problema, compartir experiencias, a dar estos pasos formales, constituir, registrar la personería jurídica, obtener un quit en la FIP y, bueno, avanzar en la conformación de asociación civil. Así es que si está el profe Martín, le cedemos la palabra para que nos vaya explicando estos primeros pasos, profe, si le parece. Buenas noches. Buenas noches. Sí, en cuanto al formato de lo que vamos a plantear, acordamos que Raúl también pueda interactuar en el caso que él considere que tiene que preguntar, hacer algún tipo de envío interno hacia alguno de los temas que hablamos. Pero, fundamentalmente, el disparador es cómo pasamos entonces de ser un grupo de personas interesadas en llevar adelante alguna acción a darle una forma jurídica que nos permita, como los tiene una persona física, ejercer derechos y obligaciones, pero desde una figura jurídica que en este caso vamos a tomar un ejemplo concreto de una asociación civil, pero la persona jurídica no es ni más ni menos que una ficción legal. Por supuesto, como toda ficción legal, hay un conjunto de normas, ya hablamos de lo que son las normas morales, en este caso, y de las que son las normas jurídicas, en este caso, un conjunto de normas jurídicas que fijan las pautas para su creación. Ya estuvimos viendo el Código Civil, o bueno, y si no lo estuvimos viendo, lo volveremos a repasar. Pero el Código Civil y Comercial de la Nación se encarga de los aspectos legales para ir formando esta persona jurídica. Entonces, vendría a formalizar un proceso
que surge del interés de una persona, dos, de un conjunto, que termina armándose a los efectos de decir, bueno, ¿cómo llevamos adelante en la práctica nuestro interés colectivo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando encaramos una situación de este tipo es que estamos trabajando para atender un interés colectivo y ese interés colectivo en algún momento le tenemos que empezar a dar un formato. Bien, ¿qué formato entonces vamos a charlar hoy? Vamos a charlar del formato de una persona jurídica, asociación civil, sin fines de lucro, por supuesto. Dentro de las personas jurídicas está esta asociación sin fines de lucro, pero para el ejemplo, una con fines de lucro es prácticamente lo mismo para esta charla. Entonces, ¿cómo arrancamos? ¿Desde dónde arrancamos? Desde dos lugares. Primero, el lugar volitivo, el lugar de la voluntad de todos los que deciden avanzar en pos de la constitución de esto. Y luego tenemos un parámetro legal, que ya lo mencionamos en alguna charla, o en alguna clase, perdón, que tiene que ver con el derecho a asociarse con fines útiles. Entonces, la Constitución nos dice, la Constitución Nacional nos dice que todos los argentinos tenemos derecho a asociarnos con fines útiles. Nosotros somos argentinos, todos los ciudadanos, dice, perdón, tenemos la necesidad como ciudadanos de la República Argentina de asociarnos con fines útiles y ahora tenemos que buscar de qué manera en la práctica llevamos adelante la formalización de esta instancia. Bien, ¿de qué manera? Primero planificando. ¿Planificando qué? Bueno, las reuniones. Obviamente, ahora estamos hablando de reuniones como actos presenciales, y vamos a tener que tener siempre presente la situación de la construcción digital, pero por lo pronto vamos a hablar de una ficción en tiempos de no pandemia, porque todavía las normas para constituirse en medio de la pandemia están en zonas grises, pero pronto van a llegar porque la gente se sigue constituyendo y hay un ejemplo para hablar. Entonces, hablamos de las reuniones hasta antes de marzo, ponerle en Argentina, y se planifica la reunión. Muy bien, ¿para qué? El ejemplo de para qué, cada uno de los que está escuchando lo puede pensar. Florencia con altas capacidades, Raúl con la Asociación de Periodistas de Investigación, no sé, Florencia, Patricia, cualquiera de los que pueda estar presente hoy en la charla, puede tener en sí mismo un motivo para juntarse con otros, para constituir una persona jurídica y darle a esta persona jurídica la capacidad de actuar. Muy bien, pero para poder definir esto, lo primero que tenemos que hacer es, en el marco de la planificación, generar las reuniones que permitan llegar a un primer acuerdo. Raúl, muy bien. Hola. Raúl. Bueno, un segundito, por favor. Sí, adelante, Martín, adelante. Había silenciado para evitar ruidos, pero estamos claros hasta acá. Bueno, porque solamente te apuntaría una pregunta para antes de que se me vaya más lejos. Dijiste dar el ejemplo de una persona jurídica, asociación civil, a título informativo nada más, como una reseña con 2 o 3 ejes. ¿Qué otras formas de personas jurídicas se pueden constituir? Bueno, nosotros ya habíamos hablado de que las personas jurídicas pueden ser públicas y privadas. Esto puede capaz que exigirnos un repaso de Classroom, pero en el marco de las personas privadas, que es donde estamos ahora, podemos poner otro ejemplo que puede ser una empresa, que a su vez tiene formatos diferenciados, depende si es responsabilidad limitada, si es una sociedad por acciones, pero bueno, sociedad si anónima, etcétera. Pero lo que yo les digo es que ¿por qué pueden tratarse de la misma manera? Por lo que estábamos por avanzar ahora. Tanto una empresa con fines de lucro, una asociación, lo primero que hay que resolver es el objeto social. Nosotros entonces, en esta hipótesis de avanzar como grupo de personas hacia la constitución
de la persona jurídica, tenemos que tener bien en claro cuál es el objeto. Una recomendación práctica es que si nosotros vamos a hacer una asociación sin fines de lucro que tenga que ver con capacidades, altas capacidades o con cualquier otro ejemplo que cada uno de ustedes tenga en estos momentos en mente, el primer consejo es ver qué está pasando en otras partes de Argentina y qué está pasando en otras partes del mundo. Porque cuando armemos el objeto, tenemos que pensar que este objeto va a ser nuestra declaración jurada, nuestro DNI, nuestra declaración jurada de qué podemos hacer. Nosotros desde el objeto vamos a poder adquirir derechos y asumir obligaciones. Entonces, el armado es muy importante. Y les explico por qué. En el caso concreto, si se trata de una organización que va a estar vinculada a la salud, para luego ensamblarse en distintas actividades, desde el punto de vista tributario, fiscal, y desde el punto de vista de otras instituciones, es necesario que ese objeto especifique a qué te dedicas, para qué te constituís. Entonces, la importancia formal de las reuniones viene de la mano de que esas reuniones tengan objetivos concretos. Así que hasta ahí tenemos un primer punto que es el armado de las reuniones. Por supuesto que el Código Civil y Comercial de la Nación establece las formalidades. Estas formalidades están, para hacerlas simples, descritas, como decía en el Código, pero vamos a partir de una base. ¿Puede ser esto hecho de manera verbal? No. El Código Civil establece claramente que la forma es por escrito. Entonces, la primera formalidad que tenemos que reconocer en esto de ser un grupete a ir hacia una persona jurídica que fuera, es que tenemos que escribir. No podemos prescindir de la escritura a los efectos de darle vida a nuestra organización. Y estoy preparando el terreno. A los que saben cocinar estoy calentando el horno. A los que les gusta pintar estoy preparando la pintura. Y a los que laburamos con el derecho y con las asociaciones y con los grupos, estamos preparando el acta constitutiva. Estamos preparando el momento constitutivo. Estamos preparando ese día donde luego de definir claramente el objeto, procederemos a llevar adelante el acto que le dé nacimiento a la persona jurídica. Pero antes tenemos que tener resuelto otro tema. Si ya resolvimos el tema del estatuto, tenemos que ver qué forma de organización nos vamos a dar. ¿Por qué? Tomando este ejemplo, una persona jurídica como una organización no gubernamental sin fines de lucro puede, por ejemplo, tener presidente, secretario, tesorero, un vocal y un suplente. Puede prescindir del órgano revisor de cuentas en un caso particular, o puede tener un solo revisor de cuentas. Entonces, lo primero que tenemos que decidir es el formato, la dimensión, el volumen que nosotros queremos que tenga en términos de conducción. ¿Cómo queremos que sea nuestra comisión directiva? Entonces, tenemos que establecer claramente las personas que van a actuar en este marco, pero también quiénes son los socios fundadores de la institución. Entonces, en este armado previo, vamos a tener en cuenta los objetos o el objeto que tiene en cuenta las finalidades. El objeto pasa en limpio las finalidades, explicita en términos escritos el porqué, pero también tenemos que identificar claramente el quiénes. ¿Quiénes qué? ¿Quiénes son los socios fundadores, primero? Y luego, ¿quiénes van a ir a esa reunión con la posibilidad de ser designados parte de una comisión directiva? Muy bien. Supongo que esto ya lo avanzamos y que cualquier pregunta después la vamos a hacer, no hay problema. Raúl y Florencia seguramente como moderadores tienen la libertad de decir, Martín, pará, eso lo aclaro. Si no, yo tengo que seguir hablando porque estoy en completo silencio, hablando de un tema, mirando una micrófono enfrente. Entonces, lo que le decía es, para seguir avanzando, ya pasamos todo este ciclo.
En una experiencia que luego contaré, este ciclo a nosotros nos llevó no menos de 2 años. Esta previa, este armado, esta decisión. Pero hubo un día que dijimos, hay que armarlo. Y se armó. Entonces, llega ese momento del armado y tenemos que llegar a ese momento con el proyecto de estatuto definido y con esta voluntad absolutamente desestructurada, sin proyectos concretos, a una voluntad con ciertos formatos que sean, decía, el proyecto de estatuto, también la charla previa de qué lugar cada uno de nosotros estaría dispuesto a ocupar. No es aconsejable la imposición de líderes, ese momento de designar las autoridades al cual ahora me voy a referir, es muy importante que se piense previamente, pero se designen y se definan en un momento propiamente dicho de este trámite o de esta acción, que es una serie de pasos que tengan que ver con la consolidación de una persona jurídica. Entonces, hicimos las reuniones previas, puede llevarte 2 meses, 3 meses, 1 año, depende del tema. Pero llegamos de las reuniones previas a la reunión donde se labra el acta constitutiva. El acta constitutiva dirá, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, se reúnen fulano, mengano, sultano, y todos esos son socios fundadores. Los socios fundadores aprueban en el acta constitutiva el estatuto, que llega a esta reunión como un proyecto. Y en esta primera reunión, al ser una reunión constitutiva, se designan las autoridades que serán responsables de la conducción, que dirigirán, por eso la comisión directiva, a la institución durante el plazo que el estatuto establezca. En materia de persona jurídica, generalmente, en muchos casos se trata de 2 años y no se establecen mandatos como en las representaciones políticas, aunque podría también establecerse limitaciones a la cantidad de veces que un integrante de comisión directiva es parte de la comisión directiva, digo. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que en este momento, junto con un escribano o escribana, se lleva adelante este proceso, y digo junto con con una escribana, porque el Código Civil exige que se realice una escritura a los efectos constitutivos de la persona jurídica. Entonces, hasta acá hago una pausa. Primera pausa concreta, fuerte, es que pasamos de la apertura, de la voluntad, de la apertura o de la búsqueda de una persona jurídica, hacia el momento del acta constitutiva, en el cual se va a elaborar la formalidad por escrito, se va a aprobar el proyecto de estatuto y se van a elegir de manera democrática las autoridades que van a arrancar a poner en funcionamiento la persona jurídica. Entonces, este momento es único, este momento es constitutivo. La persona jurídica nace al momento que se desarrolla su acta, se aprueba su estatuto y se designan las autoridades. En la provincia de Chubut contamos con un estatuto tipo, que es el que provee la inspección de personas jurídicas, y que muchos podemos darle uso, pero también podemos tener la libertad de adaptar un estatuto a lo que establecen las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos este proceso del armado. Ahora bien, ¿existe o no existe persona jurídica si no está registrada? En algún momento, antes del 2015, un poco se discutía sobre la existencia o no la existencia de la persona jurídica y cuál era el alcance de registrar un estatuto y las autoridades en la inspección de persona jurídica, con la inspección de justicia, depende de la provincia. Nosotros acá tenemos una inspección de personas jurídicas. Entonces, antes se discutía, hoy no queda ninguna duda que el momento constitutivo es la fecha en la cual se llevan adelante estos actos. No hay dudas. Ahora bien, siguen habiendo normativas y requisitos que requieren que requieren la inscripción ante la autoridad de aplicación a los efectos que la persona jurídica, que esta entidad ya creada,
pueda ser oponible a actos de terceros, porque implica la intervención del Estado controlando desde su propia creación hasta el desempeño de sus actividades, siempre buscando que la persona jurídica, y volvemos al objeto, se ajuste a su objeto social. También está el Registro Público de Comercio, que cumple también finalidades de fiscalización, etc. Pero para no irnos tan lejos en las distintas clases de personas jurídicas, y siguiendo en esta línea de la asociación, el trámite de registro es aprobar el estatuto, que si ya intervienen asesores legales y luego un escribano, y se hizo en base a un formato preestablecido, generalmente se aprueba, y mediante una resolución del inspector de justicia, otorgar un número de registro, que luego pasa a ser conocido como el número de personalidad jurídica, que en realidad es el número que le da la autoridad pública de cada provincia al registro de la persona jurídica creada. Pero si no haces este paso, muchas veces no podés participar en otros ámbitos. Entonces, este repaso en abstracto nos pone al frente de la creación de la persona y de su inscripción. Por supuesto hay que pagar tasas administrativas, se hace un depósito bancario como capital inicial, y se llevan adelante ciertos trámites que luego, si a ustedes en particular a alguien le interesa, sobre ellos no había demasiado problema en avanzar. Y también hay otra cuestión importantísima que tiene que ver con la registración. ¿Cuál les parece que es? Es una persona, tiene necesidades, probablemente tenga que mover dinero, movilizar dinero. Tesorero sería la función. ¿Cómo? ¿Sería la función del tesorero lo que surge como una necesidad muy marcada allí en función del movimiento de fondos? Muy bien, pero no va a haber tesorero que pueda actuar lícitamente. ¿Se inscribe dónde? Si no se inscribe, ¿dónde? ¿Dónde? En el... Si no está en el estatuto, profe. No. En el Registro Público de Comercio, ¿no es? En el colegio de... No. Colegio de contadores no puede ser. No, tengo que obtener otra pauta. Tengo que obtener una clave. ¿Qué tengo que llevar al banco yo para poder obtener mi cuenta bancaria como la organización de los alumnos de comunicaciones? ¿De razón? ¿Ok? ¿Pero algún alumno quiere tirar? Me gusta que opinen. La inscripción en AFIP. Muy bien, muy bien. Bien, Oscar. El quit. Exactamente. En realidad es una señorita. Clave. Porque es la clave. Clave fiscal. Clave. Muy bien. La clave fiscal es el método de acceso, pero la clave es la quit. Clave única de identificación tributaria, ¿no? Significa la sigla. Exactamente. Sí, así. Exactamente, muy bien. Entonces, es importante para llegar todo este proceso que, obviamente, yo tengo un tiempo que pasa volando y no quiero pasar temas, pero ya no me quiero extender para que la charla no pierda sentido. Es importante que entiendan todo este proceso que nosotros vamos manejando, desde la voluntad de uno o varios, que, o sea, puede empezar por uno, puede empezar por varios, después para asociarse sí, pero me refiero que uno puede tener la idea y ir buscando adhesiones. Acá el eje de la asociatividad es la persona, con todo lo que ya hablamos de la persona, ¿no? Los atributos, la forma de relacionarse, los principios para poder interactuar. La obtención de objetivos, profe. Quería agregar esto también en función, que no se entienda que estamos diciendo que todo grupo necesariamente va a pasar por este proceso legal. Hay grupos de amigos, como decíamos la vez pasada, grupos de compañeros de trabajo que van a permanecer en esa formación primaria y va a haber roles y quizás hasta sean grupos de acción solidaria y van a permanecer en esa informalidad. No es que sea un trayecto natural. Sí, lo que tratamos de mostrar es cuando determinados objetivos ya no se pueden alcanzar
desde esa formación primaria, informal, natural, si se quiere, que es la integración en grupo, entonces empieza a surgir esta necesidad de la formalización. Y un ejemplo muy bueno para seguir mostrando es a Sisi, en el testimonio de uno de los padres, que se refleja que en un momento ellos tenían miedo, tenían temor de hacer el reclamo ante los directivos porque los programas de las escuelas no incluían a sus hijos por las altas capacidades que tenían, pero tenían el temor de que si hacían el reclamo en forma individual, después hubiera una represalia contra su hijo de manera también personal. Y entonces vieron que este ropaje legal era la estructura necesaria para poder canalizar todas estas inquietudes y al mismo tiempo preservarse personalmente. Vieron que esta persona ficticia, que esta ficción legal, como decía Martín, era lo que necesitaban para tener una cobertura y poder avanzar en objetivos un poco más allá de lo que les permitía esa conformación primaria inicial. Por eso me parecía importante remarcar esto, profe. Lo seguimos escuchando. No, está muy bien. Creo que, y también a los alumnos, nosotros en esta última parte vamos a intentar ir adaptando todas las veces que sea posible un trabajo que, bueno, es una decisión de la cátedra. Hemos escuchado a los alumnos y vamos a trabajar varios vivos, van a estar grabados para que aquellos que no hayan podido ser parte, luego sean parte. Y bueno, es un poco la idea de trabajo, pero también ida y vuelta entre los docentes e ida y vuelta entre los alumnos con una moderadora o moderador que permita que no se pierda el hilo, pero tampoco que sea tipo clase magistral. Yo no tendría problemas en hablar de manera ininterrumpida, por lo menos un rato, pero tampoco me gustaría, yo voy a ir haciendo preguntas para ir dándole a los alumnos y a mis pares que estamos en la clase, a los docentes, también que ellos si quieren meter fichas, contestar, porque yo jugaría con eso. Así que bueno, sigo entonces con esto que habíamos quedado de la inscripción en la FIP. No voy a entrar en detalles, pero de manera, puedo responder preguntas, también puedo tener algunas dudas, pero he recorrido este camino del armado desde una persona, aplicando técnicas, generando encuentros, escribiendo. Entonces, digo, es muy importante tener en cuenta que el ejemplo es claro. Si vas a juntarte, vas a ser un grupo de pescadores, tenés un grupo de WhatsApp, una caja de ahorro de uno de los integrantes para juntar la guita para el viaje, y después tener una casa que alquilan entre todos, y con eso hacen un grupo de pesca, genial. ¿Para qué van a ser una persona jurídica? Eso es lo que un poco remarca Raúl, y sobre eso quiero hacer hincapié. Ahora bien, hijo, ¿me das agua? Sobre eso quiero hacer hincapié. Pero bien, estamos hablando de un ejemplo que Raúl y Florencia lo tomaron como una forma de explicar en la acción, en la práctica, llegar al máximo nivel de organización, formalización. Por eso estamos hablando de esto, descartando que se trata de, descartando que se trate de un camino indefectible frente a la organización de las relaciones humanas. Es un camino muy probable, y es aquel que llevan adelante aquellos que están buscando hacer algo más. Bueno, llegamos entonces a la Constitución, llegamos entonces a la registración en el ámbito de personas jurídicas. Perdón, discúlpenme, estoy escuchando como ruidos como que entra la gente, no sé si es así, pero bueno, yo sigo avanzando. Entonces, lo que les decía es que ya llegamos a un punto donde tenemos constituida, estamos con la persona jurídica lista, estamos registrados y estamos en la FIP. También les cuento que se puede obtener un alta en la FIP antes, inclusive, de que se termine el trámite de registración en el ámbito de la inspección
inscripción de persona jurídica, un certificado que acredite que estamos tramitando la inscripción de la persona jurídica en la inspección de persona jurídica, la inscripción en la inspección. Entonces, hay formatos que tienen que ver con la práctica, y un consejo es que busquen un abogado. El asesor legal, sin ninguna duda, es muy productivo en el marco de que esta cuestión se lleve adelante y se transforme en un elemento para la acción como es una persona jurídica, es un elemento para la acción colectiva. Así que, bueno, hasta ahí estamos, ¿qué van a hacer? No, acá no. Perdón, discúlpenme, no, por favor, acá no. Disculpen por la interrupción. Entonces, decía, tenemos hasta acá el punto del armado y de pasar adelante y de empezar a trabajar. Una vez que tengo esto, puedo ir al banco, que tengo el alta en la CUIP, puedo ir al banco y en el banco ya tener una cuenta donde ahí entran a jugar las figuras del estatuto. ¿Qué hay? Un tesorero solo. Muy bien, el tesorero no puede, pero es el que nos habilita a mover el dinero. Uy, deberíamos haber pensado en un subtesorero o en un prosecretario en el caso que la secretaria no puede. Entonces, acá, cuando vamos a la práctica, tenemos que tener bien en claro que nuestras herramientas de funcionamiento fueron las que decidimos aquel día, donde aprobamos nuestro proyecto de estatuto, donde decidimos nuestro formato de administración, presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, o sea, donde decidimos el volumen con el cual vamos a llevar adelante esta acción. Entonces, hasta acá, de alguna manera, lo que yo describo se podría llamar un camino crítico tendiente a obtener una persona jurídica que funcione, que sirva para llevar adelante los fines de su creación. Por supuesto, dentro de lo que necesitamos para aprobar, para funcionar como persona jurídica, hay un montón de otras cuestiones que también deben ser previamente analizadas y resueltas, porque una persona jurídica puede nacer y desaparecer de la misma manera que puede hacerlo una persona física. Por eso es muy importante, parecieran que son temas menores, pero no lo son, como ejemplo, ver qué hacemos ante la disolución de una persona jurídica. Un ejemplo concreto puede ser, nos juntamos, funcionamos, dejamos de tener el affecto societatis, el ánimo de estar juntos, y ahí decidimos disolvernos. Bueno, ¿qué hacemos con los bienes? Es una exigencia indicar las normas, los pasos a seguir con la disolución, una práctica muy habitual en lo formal, es decir, que lo que resulte de la disolución irá al hospital regional, a la casa del niño, eso es lo clásico, pero bueno, tiene que ver con todo lo que es materia de planificación al momento de llevar adelante y de responderse la pregunta inicial, ¿cómo hago para pasar de ser un conjunto de personas que han podido organizarse en un grupo y que se dieron cuenta que sus fines requieren crear una persona jurídica, ya sea para el comercio o para intervenir en cuestiones de investigación, o en el caso de investigación de la salud, para investigar y atender pacientes de una patología determinada y generar fuerzas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un poco el camino crítico que acordamos con los docentes, explicarlo de esta manera, y creo que hasta acá, Raúl, un poco es la síntesis de lo que habíamos hablado. Absolutamente. ¿Se escucha bien? Es lo que habíamos hablado. Esto es la definición de los pasos un poco quizás en abstracto, podríamos decir. Y hay una experiencia que se podría traer también, así como mencionábamos lo que vieron los alumnos con el grupo de Assisi o lo que fue la conformación de Comunidad Sustentable. A mí me interesaría repasar lo que fue tu experiencia, Martín, en lo que fue el proceso de acompañar a esta mamá de la nena con esta epilepsia refractaria, que es un caso muy específico, que necesitaba de una medicación determinada, que era el aceite de cannabis, que tenía que
tramitar por sí sola con todas las dificultades la importación de este producto medicinal, con un montón de dificultades, y empiezan un proceso ustedes en el que, bueno, termina derivando en una norma provincial, en una ley provincial para facilitar el acceso a este producto medicinal y posteriormente, o en paralelo con todo ese proceso, la conformación de Cameco, Cannabis Medicinal Comodoro, como una organización que apunta a objetivos que ahora Martín nos puede comentar, pero me interesaba también reflejar ese proceso, ¿no? Cómo nace, y volvemos a lo mismo, porque es un buen tema para integrar gran parte de la teoría que hemos visto hasta acá, como una necesidad específica de una persona que sale a buscar ayuda porque necesita asistir a su hija en un problema de salud muy delicado, termina derivando en un proceso social que involucra a muchas más personas, que genera formas de organización, que termina generando incluso un impacto legislativo en la provincia, que después va a servir como antecedente a nivel nacional de la discusión que se dio también después en el Congreso de la Nación. Pero bueno, esto nos muestra cómo una necesidad individual, a través de la asociación, del acompañamiento jurídico también, por supuesto, del conocimiento técnico, pero a partir de la asociación que empieza de forma informal y después va a dar los pasos necesarios para formalizarse, puede lograr una serie de objetivos que termina provocando cambios muy profundos, ¿no? Por eso sería interesante repasar toda esa experiencia, Martín. Bueno, sí, y vamos a agregarle referencias, o sea, vamos a hacer una cuestión de la vida real con algunas cuestiones que tienen que ver con la teoría tanto de las personas como de los valores, como construcción de normas. Entonces vamos a hacer un relato, voy a intentar hacer, le pido que tengan un poquito de consideración, de compasión, vamos a intentar hacer este relato mix donde podamos meter nuestro programa universitario con una experiencia en concreto. Pero avanzamos. Por el año 2015, nosotros hacemos Derecho de la Salud, y empecé a hacer Derecho de la Salud porque como persona decía, está bien ser abogado, pero ganar un juicio puede dejar dinero, ejecutar cheques, hacer sucesiones. La verdad que puede dejar dinero, puede no dejar dinero, son cuestiones de la vida, pero nos parecía que estaría bueno darle sentido y trabajar en Derecho de la Salud. Porque cada logro profesional con el derecho de la salud, que no es fácil, pero también da otros alimentos que tiene que ver con asistir, ¿no? Con asistir jurídicamente situaciones donde personas muy vulnerables están necesitando apoyo jurídico. Llegamos entonces un día a una consulta con una madre que se llama Carola Pedraza, que me dice, va a la consulta y cuenta que su hija estaba muy mal, quería decir, tenía en ese momento, tenía 10 años, estaba por cumplir 11 años, y me dice, está muy mal, y la única opción que yo veo como algo para que no sufra tanto es el aceite de cannabis. Y el aceite de cannabis, puntualmente el aceite de Charlotte, que ese aceite de Charlotte se compraba en Estados Unidos. Muy bien. Entonces yo le digo que hay dos caminos. La niña tiene una epilepsia refractaria muy severa, las convulsiones de la epilepsia refractaria son impactantes, entonces le pedí material, me trajo, me mostró los videos y no tuve ninguna duda en que había dos caminos. El camino inicial era entender que la lucha de una madre, que era una sola persona en un lugar donde no había nada regulado, que eso podía ser transformador. Y que yo podía sumarme y colaborar con los conocimientos que ya venía adquiriendo en materia del derecho de la salud. Y le dije, hay dos caminos. El primero es un recurso de amparo, teniendo en cuenta la discapacidad, pidiendo la importación y que la cubra la obra social, porque en principio la obra social ni loco le iba a cubrir el aceite de cannabis. Y el segundo sería crear una ley. Y me dice, ¿cómo? ¿No hay ninguna ley para esto? No, no hay ninguna ley. ¿No hay ninguna ley en Chubut? Le digo, no. Y acá vamos al tema del programa. Como ya hablamos, las legislaciones pueden ser nacionales, provinciales y municipales. En materia de salud, en virtud del federalismo sanitario, las provincias pueden dictarse sus normas. En materia de salud,
Hay otros temas que están que fueron delegados oportunamente al ámbito nacional y allá están. Entonces le digo, ¿y si no, crear una ley provincial? Porque me dice, no, bueno, pero debe haber una ley en otra parte del país. No, no hay ninguna norma. Y acá estamos hablando de las normas, de que regulan las vidas de todos los ciudadanos. Y en ese momento esa mamá me dice, no, porque con el amparo, que podemos llegar a ganarlo, nos va a llevar un tiempo, vamos a atender el caso de mi hija sola, si nos va bien. Pero acá está mi hija, la vida de mi hija por medio, pero yo creo que tenemos que ir por una ley. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos ese camino. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, nucleándonos, informándonos, y llegamos a una organización que se llama CAMEDA, Cannabis Medicinal Argentina, y este caso de Comodoro, nos empezamos a vincular con CAMEDA, luego empezó a sumarse gente, el Consejo Deliberante se metieron las autoridades, periodistas como Raúl Figueroa y otros que entendieron, y se fue armando esta voluntad societaria sin que nos vayamos dando cuenta de que esto venía a ser algo trascendente para la ciudad. Ahora bien, logramos la sanción de una ley provincial sin estar nucleados, pero ya había un grupo fuerte. Nos organizamos para hacer una actividad en el 2016 en el Teatro Español, no como persona jurídica, pero sí empezamos a tener formatos organizacionales, esos mismos formatos de los que hablaba Florencia y de los que hablaba Raúl, con estas mismas actitudes de empatía, de alteridad, y logramos dar otros pasos que fueron reuniones donde iban 400 personas, después el 3 de mayo del año pasado hicimos otra actividad que fue de mucha gente, y desde esa madre, esa voluntad, esa persona, llegamos a la sanción de una ley provincial, y hoy por hoy existe una institución que se llama Cannabis Medicinal Comodoro, y que requirió años, pero siempre supimos que con una persona jurídica que pueda apoyar en la investigación y en facilitarle el acceso al cannabis a otros pacientes, íbamos a estar haciendo algo que nos iba a trascender, íbamos a estar viviendo un legado. Pero a mí me tocó, como venía dándole las pinceladas legales a todo este tema, pasé a ser asesor legal de otra organización que es CAMEDA, Cannabis Medicinal Argentina, porque bueno, no les voy a contar tanto la historia porque es larga, pero sí hemos estado trabajando en la ley nacional. Bueno, entonces, este ejemplo que Raúl trae a colación, que es autorreferencial y que no tengo no es lo que menos me cueste hablar de mi persona. Hoy yo soy el presidente de CAMECO, Cannabis Medicinal Comodoro. Carola también integra esta organización, a veces se han integrado funcionarios, el director de la carrera de medicina, Consuelo Blasco, de la facultad, de la universidad, de la facultad de medicina o de ciencias médicas o ciencias de la salud, es integrante, es vocal titular de CAMECO, que aparte, como no es vicepresidente, sería quien me reemplace en caso de ausencia, renuncio o fallecimiento. Entonces, lo que les cuento es que, en este caso, en experiencia propia, también hicimos, por supuesto, el trámite, y nosotros justo nos constituimos el día 10 de marzo del 2020. Teníamos ya planificada actividad para marzo, abril, mayo, porque veníamos ante la necesidad de proyectarnos, surgió la necesidad de formalizarnos. Entonces hicimos todo este proceso el 10 de marzo, el 29 de marzo, que se cumplían 3 años de la ley nacional, teníamos pensado una actividad en el Cine Teatro Español, el 16 se decreta el aislamiento social voluntario, obligatorio, etc. Entramos en cuarentena y no pudimos desarrollar todas las actividades que requerían presencialidad, pero sí desarrollamos un montón de otras actividades y avanzamos, tenemos nuestra página web, etcétera, etcétera, pero lo que se toma como ejemplo en este caso, primero hablamos de una cuestión en abstracto, y a Raúl se le ocurrió, me propuso, tirar este disparador también en un caso de la vida real, que me tiene a mí como profe, pero también como artífice de que esto pase desde el punto de vista profesional, legal, pero también humano, porque yo tuve que no asesorar, sino empujar y traccionar junto con un montón de otras personas para llegar a un momento de creación de esta persona jurídica. Entonces, importante, y ya dándole a esto por lo menos un cierre,
que las cosas no se inventan, tiene que haber afecto entre nosotros para poder llegar a un objetivo, y tiene que haber conciencia de trabajo en equipo, para que una vez que nos constituimos, podamos avanzar en cualquier tipo de relación societaria. Estamos hablando de una ONG, pero estas figuras, esto es adaptable en muchísimas de sus cuestiones a una organización con fines económicos, como fue Zaragoza, como es Bagués, que también han pasado por este proceso de conformación y han sido investigadas por nosotros. Entonces, esto es como una especie de corolario a lo que significa la persona, el desarrollo de grupos, la asociatividad y la formalización como máxima expresión de lo que es el derecho o la libertad de asociarse con fines útiles, que tiene raíz constitucional, por supuesto. Antes de, ya podemos dejar habilitado el espacio para algunas consultas, si les parece, como cierre, como corolario. Agrego dos cosas nada más, que todo este proceso en torno al cannabis, que involucró una dinámica social muy fuerte, que es muy valorable, por eso yo lo propuse como mención, más allá de la participación de Martín, porque activó fuerzas sociales como pocas veces se dan, y creo que tuvo que ver con esto que mencionaba también Martín, la empatía, la alteridad, todos esos principios que también estuvimos viendo en el desarrollo de la materia, vinculado a las relaciones humanas. Digo, fue un proceso genuino desde muchos puntos de vista, y como corolario también decir que la calidad de vida de la chiquita, siempre se me olvida el nombre, me confundo con Carola, que es la mamá. Micaela, que bueno, el año pasado cumplió sus 15 años y la mamá pudo celebrar y mostrar la celebración, y agradeció todo este acompañamiento social que tuvo, toda esta tarea que se hizo, porque además Micaela tiene hoy una infinita mejor calidad de vida que lo que tenía en el momento en que comenzó con toda esta etapa. Por eso me parecía un proceso genuino para mostrar de cómo cuando las personas se asocian con objetivos concretos y cuando prima la solidaridad, el bien común, la salud, en este caso, el derecho a la salud de una criaturita que sufría, no sé, no quiero exagerar, 20 convulsiones por día, una cosa así era, Martín, ¿no? Era una cosa desesperante. En ese momento era prácticamente durante todo el día, y crisis que la ponían al borde de la muerte. La verdad que era una cuestión que era severa, y bueno, gracias a un montón de situaciones que se dieron, ella hoy puede gozar no es una persona que tiene una discapacidad no solamente física, sino también cognitiva, y bueno, pero tiene asistencias, pero hoy ella come por su propio medio, se desenvuelve, hoy es una adolescente, está en época de pubertad, y aparte es parte de experiencias de obtención de evidencia científica en Argentina, en Alemania, o sea, todo esto también ha disparado otras cosas que no son públicas y que yo, por una cuestión de confidencialidad, no me corresponde profundizarlas, pero sí nos ha abierto también un horizonte hacia la salud de una persona en particular y de muchas otras personas que también han podido, a partir de la norma, han podido por lo menos tener en claro que tienen sus derechos. Yo quisiera, Raúl, vos estás un poco, yo estoy explicando algunas cuestiones, contando algo, pero me gustaría hacer un ensamble en materia de jerarquía y de intervención de las normas, para ver cómo juega una norma nacional, una constitución con las leyes provinciales, justamente teniendo en cuenta lo que ha pasado con este tema del derecho de la salud y del cannabis medicinal. Perfecto. Y seré breve. Antes de la sanción de una ley nacional, la ley 27350 lo que dice básicamente es: el Estado asume el monopolio del cultivo, el Estado nacional, y le permite al INTA y al CONICET que desarrollen políticas públicas para que haya cannabis medicinal para los pacientes que se anoten en un registro. Eso dice la ley nacional 27350. Pero antes de la sanción de esa ley nacional, entre paréntesis, que no se está cumpliendo desde su sanción, se fueron creando legislaciones provinciales, siendo la primera la de Chubut,
y ser primero te abre muchísimas puertas en todos lados, sobre todo porque muchas veces siendo primero, haces esto, le mostrás a la gente que se puede. Entonces, y también quiero nombrar al diputado Fita, Gustavo Fita, que fue quien creyó también en que podía ser el iniciador de esto, y luego toda la Cámara de Diputados de la provincia del Chubut votó esta ley provincial. Pero lo que quiero hablar es de las leyes. Hay una ley nacional que nació después de una ley provincial, y esto tiene que ver, repito, con que hay ciertas normativas donde la provincia puede dictarlas antes e independientemente de la existencia de leyes nacionales. Y siguiendo con el ejemplo de normas de la salud, podría ser, desgraciadamente tengo que ser actual, la legislación que pueda surgir en Chubut a partir de haber tenido hantavirus en materia de regulación, de regulación sanitaria en la cordillera o en el Puyén, es distinta de la que puede tener una localidad de la costa dentro de la costa de otra parte de Argentina. O sea, podemos tener regulaciones provinciales que regulen la vida de los chubutenses de manera distinta a la que regulan la vida de los argentinos en general. En este caso hubieron muchísimas más leyes provinciales antes que la ley nacional crezca, pero luego esta ley nacional que creció y se sancionó dio lugar a que el ordenamiento provincial vaya adhiriendo a esta ley nacional de manera que esta ley nacional pueda hacerse efectiva en el territorio de la provincia. Sobre esto podríamos profundizar, aunque yo estoy hablando en términos de esquemas, pero creo que con esto se entiende. Y ahora, en materia de cannabis medicinal, aparece también la autonomía municipal a los efectos de la creación de normas. Y doy el ejemplo. En Trelew, estuvimos hablando el otro día de una charla, el otro día fue el 10 de junio, la semana pasada, tuvimos una charla con gente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, a la que pertenecemos actualmente, pero de la Trelew. Hicimos una charla de discapacidad y cannabis medicinal, y en ese me comuniqué con la concejal, me hicieron un enlace con la concejal, que había presentado un proyecto de cannabis y lo hablamos. Ese proyecto de naturaleza municipal también crea normas en materia de cannabis medicinal. Se crea un estatus jurídico entre Trelew para que se pueda investigar y cultivar, etcétera, etcétera. Con esto que digo, aparte de lo de personería jurídica, etcétera, que es importante en su momento también tener en cuenta que hay sistemas normativos múltiples que pueden tener no solamente leyes nacionales, provinciales, municipales, sino normas dentro de los distintos estados de distintas jerarquías. Y con esto que quiero explicar brevemente, una ley nacional puede tener un decreto sobre la misma materia. Ese decreto puede reglamentar esa ley o puede hablar sobre otros temas parecidos a la ley, pero por una cuestión de jerarquía normativa, ese decreto nacional no puede vulnerar el espíritu de la ley. La ley no puede decir, vamos a pintar de verde y gris, y el decreto decir de verde y gris, pero arriba le pasamos rojo. No, porque hay una jerarquía normativa que establece los límites del decreto. ¿Por qué? Porque esta jerarquía normativa, ¿dónde se apoya? A nivel nacional y en todos lados, ¿no? Entonces se apoya en la división de poderes, porque está claro que las leyes generales son una carga y una facultad del Congreso Nacional, entendido como tal por la Cámara, es un Congreso bicameral, diputados, senadores, esto lo sabemos en la primaria, y el Poder Ejecutivo puede dictar decretos, inclusive decretos de necesidad y urgencia, pero deben estar sometidos a la ley. ¿Y la ley a qué se encuentra sometido? Un decreto ¿a qué se encuentra sometido? Al texto constitucional, a la ley suprema. Entonces es importante entender, para vincular lo que venimos hablando, que nosotros veníamos a caballo de la ley suprema, que la ley suprema es el derecho a la salud, y no porque la Constitución lo diga expresamente, sino porque en el año 1994 nosotros incorporamos tratados internacionales que sí hablan específicamente del derecho de la salud, del derecho a la salud, y establece el máximo estándar de salud para los argentinos en virtud de que estos decretos aparecen en el 94 con jerarquía constitucional, una ficción jurídica que equipara en su jerarquía al convenio, por eso se habla de derecho convencional, a los convenios internacionales con la Constitución. Entonces, una ley nacional está por abajo de la Constitución, un decreto está por abajo de la ley nacional y de la Constitución, y es muy importante entender
que en materia de jerarquía normativa, una norma inferior debe respetar a la norma superior, porque si no, puede ser objeto de declaración de invalidez por medio de declaración de inconstitucionalidad, por ejemplo, si una ley es declarada inconstitucional porque viola un principio constitucional. Así que bueno, en esta también aproveché a hablar un poquito de la jerarquía normativa. Ahora, puede ser también que una ley nacional no sea apta para regular cuestiones provinciales. Claro que es así, porque las provincias tienen potestades reservadas que si no han sido delegadas a nación, no pueden ser intervenidas por nación. No profundizaré en los casos, tendremos que revisar la Constitución nuevamente, pero es importante entender que el sistema normativo tiene jerarquías y a su vez tiene jurisdicciones. Entonces, de esta manera, un poquito resumimos también parte de la bolilla, creo que es 3, de sus puntos habla sobre jerarquía de normas y después profundizaremos en el tema teórico, pero básicamente las normas que regulan todo esto son las que estuvimos hablando: Constitución Nacional, Constitución de la Provincia del Chubut y Carta Orgánica de la Municipalidad de Comodoro o Carta Orgánica Municipal. Bueno, Raúl, Flor. Sí, No sé si ahí pensando un ejemplo muy rápido en función de lo que hablabas de las jerarquías, se me ocurría pensar, por ejemplo, una situación en la que la actividad minera, que es un tema polémico, no lo vamos a debatir aquí, pero simplemente para traerlo como ejemplo del encuadre normativo. Hay una ley de promoción minera a nivel nacional, hay preceptos constitucionales que garantizan determinadas actividades que pueden chocar también constitucionalmente con la preservación del ambiente y otros argumentos que se pueden vertir de un lado y de otro, pero al mismo tiempo en la provincia del Chubut hay una ley que le pone un límite al desarrollo de esa actividad. Eso podría mencionarse como un ejemplo de esa autonomía provincial. Lo digo en términos de pregunta, ¿no? Si te parece correcto, Martín. Siendo una ley que prohíbe una actividad en determinadas condiciones en la provincia, más allá de que a nivel nacional sí esté habilitada esa actividad, sería un ejemplo de autonomía de la provincia para poder dictar una normativa. Impecable, impecable. Como ejemplo es muy claro. Y le hago una pregunta a los alumnos a partir de esto que vos planteaste, tomando tu ejemplo. Ahí estamos hablando sobre una cuestión donde una ley provincial pareciera que impide algo que en nación sí se podría hacer. ¿Por qué motivo consideran ustedes que esto pasa? ¿En dónde se apoya esta situación, esta construcción o este escenario legal? Digo, les pregunto como para pensar, no sé si alguien quisiera contestar o si no, seguimos. ¿Por qué una ley provincial hace que una ley nacional se quede sin poder tener sus efectos regulatorios como norma para dentro de Chubut? ¿Por qué creen que pasa eso? Digan cualquier cosa que se les venga a la mente, es un ejercicio de análisis, no estamos evaluándolos, estamos compartiendo reflexiones. Se fueron todos, no hay nadie. No, estamos. Profe, yo, Oscar. Puede ser porque, a ver, porque la realidad de cada provincia es totalmente distinta, tanto geográficamente como económicamente. ¿Tiene que ver con eso? Tiene, pero no es por eso, es bastante preciso el motivo de por qué una ley provincial actúa de esa manera ante una ley nacional. Piensen, igual estamos bien de tiempo, no hay problema. Piensen en esta pregunta y maquínenla, es fácil, no es tan difícil. Por ahí es más difícil la pregunta que la respuesta.
Hola, profe, ¿qué tal? Soy Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Bien, Gaby, No sé si está bien lo que voy a preguntar o comentar, pero a mí, bueno, nosotros estamos viendo el tema de SISI, ¿sí? De los chicos con altas capacidades. Y bueno, uno de los temas era, bueno, esto, que los chicos no tenían y no tienen todavía las condiciones óptimas para poder desarrollarse normalmente, ¿sí? Desde el colegio, etcétera, etcétera. Salud también está incluido en esto, bueno, todos los aspectos de la vida del ser humano. Entonces, bueno, refiriéndome a eso, se me ocurre que puede ser el tema de las provincias o las ciudades, como somos tan chicas a comparación de Buenos Aires o una ley nacional, buscan un medio, un abogado, ven, o sea, y a eso lo sumo al proyecto de la nena esta del cannabis, buscar otro tipo de alternativa para que seamos escuchados, ¿no? Capaz bien, que bien. desde Nación, Perdón, hago la pregunta de nuevo. Entendí tu respuesta. Hago la pregunta de nuevo. Porque ustedes creen que una ley provincial, en el ejemplo de Raúl, que es muy válido, no me quiero ir de ese ejemplo, porque una ley provincial termina siendo quien establece qué cosas se pueden hacer y qué no en materia de minería. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué razón pasa eso? Estamos haciéndolo, no sé si soy claro, pero ¿cómo te parece? ¿Por qué motivo? Tirate un motivo por los cuales pasa eso. ¿por qué no hay una ley regulada de minería? Y porque nos perjudica. Hay una ley que impide. Que prohíbe, tal cual. Hay una ley que prohíbe. ¿Y Sí. por qué en la provincia, por qué puede haber una ley en la provincia entonces que prohíba, restrinja, limita, si hay una ley nacional que se llama fomento minero? ¿Por qué? Este ejemplo puede ser válido y estamos hablando de regulación. Por eso estoy insistiendo en hacerlo pensar. ¿Alguien quiere dar una respuesta de por qué? Profe, otra vez, Oscar. Sí, ¿Puede sí. ser que porque esa actividad en la provincia puede afectar, ya sea salud o en algo en particular, a lo que es la comunidad de la provincia? No es la respuesta. Perdón, me encantaría decirte que sí, porque creo que tiene que ver con el tema, pero no es la respuesta. ¿Alguien Hola. quiere ensayar un...? Sí, porque... ¿Puede ser porque cada provincia tiene su propio cuerpo legislativo? No, es más fácil, pero no, porque... No, te agradezco. Quiero que tiren. Son todas buenas ideas, ¿eh? No es que nada de lo que ellos dicen está mal, pero no es preciso. Acá hay un motivo por el cual una ley provincial hace esto frente a una ley nacional. ¿Por qué? ¿Les digo? Porque nosotros... Autonomía provincial. Bien, ¿quién dijo autonomía provincial? Y en el marco de la autonomía provincial somos nosotros de los recursos. Está saliendo entrecortado. ¿Qué somos? Bueno, vuelvo a hacerla. ¿Qué somos nosotros de los recursos? Somos los dueños. Somos dueños. ¿Se entiende? La pregunta es, ¿por qué una ley provincial puede generar este efecto ante una ley nacional? Porque somos dueños de los recursos. Las provincias somos dueñas de nuestros recursos naturales. Por eso, en virtud de ese dominio originario de nuestros recursos naturales, es que ni siquiera una ley nacional puede decidir qué hacemos con aquellas cuestiones de las que somos dueños. Entonces, este ejemplo que lo tomé ahora de lo que trajo Raúl a colación, me sirve también para que entiendan un poco esta interacción de normas, y la pregunta es un espacio de reflexión, y reflexionando entre todos nos hacemos pensar, y bueno, pues la respuesta era, ¿por qué? Porque somos dueños de los recursos naturales. Traigo otro ejemplo contrario, profe, si me permite.
aprovechando que estamos en sintonía con el tema de las normas, es un ejemplo reciente. Y podemos ver al revés, en qué casos una provincia se excede de lo que dice Nación. Pasó con la pandemia, con el decreto de necesidad y urgencia del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio, que establecía determinadas regulaciones, determinadas prohibiciones, pero que en la provincia del Chubut fueron un poco más, fueron por encima de esas determinaciones. Por caso, en las primeras semanas hubo una gran cantidad de personas detenidas por vulnerar la cuarentena. Y en realidad, ¿qué pasó? Vino la Secretaría de Derechos Humanos, hubo toda una serie, lo recordarán, vino el Secretario de Desarrollo Humano de la Nación, porque hubo una denuncia de que en la provincia del Chubut se estaba excediendo. Bueno, fue el caso que comentaron también el grupo que hizo el trabajo sobre la institución de policía, que hubo estos abusos. ¿Por qué? ¿Por qué fueron abusos? Porque fueron por arriba, además de situaciones de abuso propiamente que son apremios ilegales, que tienen otro encuadro ilegal, pero lo que pasó acá fundamentalmente es que la provincia se excedió en las facultades que había dispuesto Nación para aplicar estas restricciones, para preservar la salud, impidiendo, digamos, la circulación, pero el decreto nacional no avanzaba tan restrictivamente sobre la circulación o no disponía concretamente el encarcelamiento. Y este fue uno de los motivos por el que Chubut tuvo que modificar, porque hay un decreto nacional de necesidad de urgencia y después tienen que venir el decreto provincial adhiriendo a esa norma, estableciendo algunas regulaciones, pero esas regulaciones pueden estar por debajo de ese techo, pero nunca ir por arriba, y fue lo que pasó acá. Y después cada municipio también va disponiendo sus propias resoluciones municipales. Ese sería un ejemplo de cómo la provincia vulneró ese límite y fue por encima de lo que establecía, si bien no una ley, pero sí un decreto con fuerza de ley, en este caso, del Ejecutivo Nacional, ¿no? Sería este el caso. A ver, es muy opinable, si estamos hablando de normas, no estamos hablando necesariamente de acciones, porque la norma puede decir una cosa y la acción del encargado de ejecutar la norma puede hacerse de otra manera. En este caso, yo creo que estamos frente a una figura del desvío protocolar, del desvío en la acción, más que en una norma que desplace la norma madre, que fue el decreto de necesidad y urgencia que nos pone a todos los argentinos de manera urgente, por supuesto, por eso es una facultad del presidente de la Nación hacerlo, que es el Congreso Nacional. Las libertades las podría regular el Congreso, en este caso fue el presidente de la Nación, restringieron libertades, y luego en Chubut lo que se hizo fue dictar normativa para llevar adelante lo que decía la ley nacional, y lo que se cuestiona es que la forma de accionar para aplicar estas normas fue en el marco de excesos. De lo contrario sería decir que existieron normas que permitían usar la violencia cuando no correspondía, y esas normas no estaban explicitadas, lo cual no quiere decir que no hayan habido casos por afuera de la norma que se quisieron vender como norma, pero fueron por afuera de la norma y que tuvieron que ver con un exceso concreto en las facultades con las que contaba la policía, ¿no? En algún caso en particular puede haber sido eso, pero no es que en este caso no estoy tan seguro, por eso no lo aseguro, de que la norma haya excedido. Yo creo que acá lo que se excedió fue el accionar, en este caso de una o dos personas. Exactamente, pero no fue que había una norma como fuente que autorizaba el comportamiento. ¿Se entiende? En este caso, lo que hubo fue situaciones de personas por afuera de la norma provincial. Ahora bien, ¿puede ser una cuestión sí, de interpretación también? ¿De cómo lo también quisieron interpretar? Exactamente es eso, ¿no? Una cuestión de cómo se interpreta hasta dónde el ejercicio de la fuerza podía aplicarse y hasta dónde no. Bien, entonces, pero sí podemos usar
el ejemplo de la pandemia y de las normas nacionales para también explicar o charlar sobre la interacción de las normas en un contexto pandémico. ¿Cómo? Muy bien. La normativa madre, la ley que establece que todos nosotros encerrados nos cuidamos, con lo cual adelanto que estoy de acuerdo, lo sufro como loco porque era... Mi plan es salir temprano y volver cuanto antes, pero estaba muchas horas relacionado de manera presencial. Este nuevo marco normativo luego deja de ser concentrado en el presidente de la Nación y en virtud de lo que dijo creo que Oscar, atendiendo las particularidades de cada una de las regiones, se genera un proceso de delegación hacia los gobernadores provinciales y estos luego hacia los municipios a los efectos de regular normas de la vida de cada uno de los argentinos, los chubutenses y los comodorenses. Este es un buen ejemplo de cómo una norma que en principio regía de igual manera a todos fue derivándose hacia otras jurisdicciones a los efectos del principio de la especificidad normativa. Es un plomo, pero tiene que ver con que la norma es específica para el lugar donde se aplica. El derecho es aplicable de manera razonable en un entorno social determinado, que en una república como la Argentina no es igual en Salta que en Ushuaia. Y en virtud de esto aparece el fenómeno de regulación normativa en distintas jurisdicciones, porque tenemos distintos estados, etcétera, etcétera. Sirve entonces el ejemplo de las normas de pandemia, yo le llamo normas de pandemia, otras normas de cuarentena, sirve como ejemplo, y en este caso tengo evidencias que las puedo también hablar sobre esto de que hay un exceso en la creación de normas provinciales. Creo que si hubo un exceso, tuvo que ver con el comportamiento de algunos agentes, a los cuales no justifico, pero no es fácil estar poniendo la cara en marzo, en abril, cuando recibías todo el tiempo noticias que el hecho de estar en la calle era una amenaza. Entonces también es importante ponerse en el lugar del otro, no solamente para la construcción de cuestiones en positivo, sino también para utilizar el principio de alteridad cuando recibimos, en este caso, algo como, en el caso de un hombre de la fuerza policial, la obligación de llevar adelante controles, porque el policía, el médico o quien fuere también tenía miedos y tiene miedos, también se exponía y se sigue exponiendo. Entonces, mi devolución, aprovecho esto, estamos en relaciones humanas y comunicación, si bien el ejemplo no lo tomé claramente como un ejemplo de una especie de superación de límites normativos de la provincia, es muy bueno para hablar de cómo se construyó normativa en otras jurisdicciones y es muy bueno también para utilizar principios básicos de la relación con el otro. Entonces también hay que ponerse en el lugar. No justifico nada, no soy quien. Estamos en un ámbito docente donde cada uno puede opinar, sobre todo el docente tiene la obligación de opinar y construir entre la ciencia y su parecer una conclusión a los efectos de darla a los alumnos o ponerla en un video. Y en este caso lo que yo digo es, concretamente, la posibilidad de que alguien nos controle, que alguien nos atienda en el médico, implica darle autoridad, que no siempre se ejercita correctamente, pero le damos autoridad sobre nuestra libertad, le damos autoridad sobre nuestra salud. Muchos médicos tuvieron que decidir en otras partes del mundo, ante el colapso del sistema sanitario, si respiraba era Juan o era María. Bueno, máximas situaciones donde la autoridad decide sobre la vida y la muerte. Bueno, en este caso, sin justificar ningún exceso, ponerse en el lugar del otro y pensar que muchas veces esa persona que se equivocó, que cometió un exceso, quizás no lo hizo amparado en una norma y no estuvo en la plenitud de condiciones para que en un marco inédito para el mundo, no para Argentina, inédito para el mundo, una pandemia inédita en el mundo, tomar decisiones es un trabajo muy difícil. En su momento nosotros tuvimos que tomar una decisión que era arrancar como podíamos, con temores, con dudas, sabíamos que a la facultad no íbamos a poder asistir, y bueno, se tomaron decisiones y después de algunos meses creemos que fueron las decisiones correctas,
un poco también ha pasado en la cátedra. No teníamos miedo, pero decíamos, ¿podremos nosotros volcar contenidos en Classroom? ¿Podemos nosotros llegar a dar una charla relajadamente con alumnos que no podamos mirar a los ojos? Bueno, nos falta mucho, pero creo que la persona, el grupo y el plan nos ha permitido avanzar en muchos sentidos. Por eso la importancia de las relaciones humanas y de la comunicación, esta materia que es un espacio teórico, es mucho más que un ámbito para obtener un título de grado universitario. Es una posibilidad para conocernos, para reflexionar y para tener herramientas para comunicarnos y para construir espacios de relación interhumanas o de relaciones humanas, como decidan llamarlo. Bien. No sé si... Creo que estaría bueno, ahí habíamos coordinado con Florencia también, dejar un espacio para preguntas, por alguna duda que haya quedado de la exposición, como para ir cerrando. No sé, Florencia, si pudiste registrar, si hay preguntas de alumnos o pueden ir levantando la mano ahora para hacerlo organizado y hacer algunas consultas. Profe, Si no yo hago hay- una pregunta. Bien. Hago una pregunta. Hoy estuve hablando de lo que era la formación de una asociación, de tener en cuenta el objeto, de armar el acta constitutiva, del estatuto. Usted compartió el estatuto de la organización, de la asociación civil que preside. Yo la leí de punta a punta, me pareció interesante, y encontré algo puntual que me hace ruido y no sé si en algún momento puede llegar a tener algún problema legal. Por ejemplo, al principio del estatuto figura su nombre como presidente de la asociación y figura un estado civil. Y en otras páginas posteriores vuelve a figurar su nombre con otro estado civil. ¿Eso a futuro puede traer algún inconveniente? ¿Algún inconveniente legal? Puntualmente decía, en uno decía divorciado y en el otro decía soltero. Bien, sí, es muy buena la observación. Luego eso fue revisado por la escribana y fue presentado en la Inspección de Personas Jurídicas con ese detalle, entiendo que salvado. Pero es muy buena observación porque yo no soy divorciado, yo soy soltero, pero bueno, por supuesto tuve hijos y tengo familia sin haber hecho mi vínculo legal. Pero soy soltero. Entonces, sí que es importante que figure el vínculo, el Correcto. Estado civil. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Tomemos esta pregunta de Oscar. Porque, ¿qué es el Estado civil, Oscar? Es puntualmente la relación de una persona, o sea, con cómo figura una persona. Muy bien, pero podríamos Pero buscarle algunos... la duda que yo tenía era, por ejemplo, como es un Sí, estatuto, nos puede como generar algún problema legal, claro, porque figuraba, si bien usted me dice que es soltero, pero figuraba primero como divorciado y después como soltero. Está bien. En realidad, si esto es observado, a los efectos prácticos, un divorciado y un soltero no van a cambiar los efectos legales ante otros, sí, ante terceros, pero una formalidad puede dar lugar a que se rechace el otorgamiento de una persona jurídica. Bien. O sea, puede afectar entonces en eso, en algo. Puede afectar en algo, pero si dijera casado y soltero, puede afectar en algo mucho peor. ¿Por qué? Porque estoy falseando los datos sobre qué de mi persona. Sobre el estado civil. ¿Y qué es el estado civil en relación a mi persona? Una sociedad. Un atributo. Las personas tienen un atributo. Nosotros tenemos atributos, tenemos domicilios, tenemos nombres y tenemos estados civiles como personas físicas.
Y cuando yo constituyo una persona jurídica, mi nombre, mi DNI y mi estado civil son atributos de la persona física que deben ser exactamente volcados e instrumentados al momento de la confección del estatuto. O sea que la observación de Oscar es buena, es muy buena, diría, porque es puntual, en algo que puede parecer menor, es lo mismo si este tipo es casado, es soltero o es divorciado, y no, no es lo mismo. Puede tener efecto, porque por ejemplo, si yo soy casado y mi mujer tiene incompatibilidad con algo de lo que yo hago, yo me veo afectado por mi condición civil en cuanto a mi posibilidad de integrar, porque resulta que mi mujer es dueña de un laboratorio y estoy casado con ella, estoy en el ámbito de la salud, estoy investigando, entonces tendría que por lo menos declarar en mi condición de casado que mi mujer podría tener una incompatibilidad. ¿Me explico? Entonces, está muy bien la pregunta y en este caso el ejemplo concreto de ese error sirve para demostrar el problema o la obstrucción al normal funcionamiento que podría tener un error de esa naturaleza en un estatuto. Y también puede ser el error en un DNI, porque si el estatuto dice que yo tengo 22 millones y después dice, no, perdón, ok, pero ¿cuál sos vos, el del estatuto o el del documento? ¿Por qué? Porque yo tengo una identidad, y esa identidad yo la compruebo también con un número de DNI, Documento Nacional de Identidad. Entonces es muy importante tomar el ejemplo de divorciado y soltero para entender que un error de esta naturaleza, atribuible a cualquier tipo de error humano, puede tener que ver con el normal ejercicio de la personalidad jurídica. También puede ser, por ejemplo, o sea, ahora estamos en una asociación civil, pero si estuviéramos hablando de una empresa, por ejemplo, de qué sé yo, una asociación anónima, un SRL o alguna de estas otras que también son de personería jurídica, también se vería afectado el tema de los atributos si están mal redactados o mal cosa, porque también afecta si estás casado o estás divorciado o lo que sea a tu, qué sé yo, por ejemplo, tu accionar o qué sé yo, tu patrimonio también, cómo se ve afectado tu patrimonio y ese tipo de cosas, ¿no? Sería igual, sería lo mismo. Es exactamente lo mismo, y si me permiten, voy a ir de este ejemplo a un ejemplo concreto en materia patrimonial. Como algunos de ustedes deben saber, si una persona se casa con otra persona, hoy tenemos la posibilidad de casarnos hombres con hombres, mujeres con mujeres, entonces si se casan dos personas, se crea en este casamiento una nueva figura, una nueva sociedad, y acá que se llama sociedad conyugal, y que también tiene un régimen patrimonial regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación. Y esto quiere decir que si yo soy dueño de una empresa, mi esposa o esposo también lo es. ¿Sí? Se presume que es ganancial. Entonces, lo que es importante es ver cómo la formalidad en las relaciones humanas, en ciertos ámbitos que estamos hablando ahora, termina siendo importante en los detalles mínimos, que gracias a la intervención de Oscar, o al ejemplo de recién, que no me acuerdo el nombre porque no llegué a ver el nombre de la alumna, vale la pena decir la importancia de la exactitud, porque una persona jurídica como ficción no es ni más ni menos que la formalización organizada y legal de la voluntad de personas físicas. También una persona jurídica puede crear otra persona jurídica, sí, la puede crear, pero van a haber varias personas jurídicas. Esto es profundo, pero lo que quiero, para no irme a otro tipo de creación, pero lo que digo es, la persona jurídica la crean personas físicas, y estas personas físicas, en el ejemplo que estábamos hablando, concretamente deben aportar todos sus datos bajo declaración jurada en el marco de una escritura, y la inexactitud puede alterar el normal funcionamiento de una persona jurídica. Y voy a otro ejemplo, el objeto mal redactado. Si yo tengo un objeto mal redactado, puedo tener dificultades al momento de obtener la autorización fiscal, porque si yo me quiero dedicar a alguna actividad que no está supuesta, no está inserta en el objeto social, no voy a tener la posibilidad de obtener una clave única de identificación tributaria. Y tampoco voy a obtener la posibilidad de estar registrado
si ese objeto es ilícito, no está autorizado por la ley. Por ejemplo, si yo tuviese una asociación civil que tiene como objeto fabricar armas, no podría, porque la fabricación de armas tiene una normativa específica y las organizaciones no gubernamentales no fabrican armas. Estoy dando un ejemplo quizás grotesco, pero la idea es que sea un ejemplo que tengamos bien en claro que el objeto social nos condiciona para relacionarnos, pero también para inscribirnos en aquellos ámbitos que nos permitan funcionar. Si yo no me inscribo en la FIP, ningún banco me va a permitir que abra una cuenta. Y si yo no tengo una cuenta, ¿a dónde se deposita la plata de los socios? En ningún lado, o en la cuenta personal de algún integrante. Entonces es importante entender que la formalidad es un condicionante a los efectos de estas experiencias de armar personas jurídicas. Bueno, no sé si podré colaborar en alguna respuesta o ya estamos. Una última, profe, de mi parte. No siempre es necesario un estatuto. En las sociedades comerciales, por ejemplo, se constituye un comercio, no se rige su vida societaria por un estatuto. ¿Eso está establecido por norma? ¿En qué casos sí o sí se requiere el estatuto? Bien, les cuento cómo juega la ley. Nosotros tenemos un nuevo Código Civil y Comercial, pero anteriormente a la sanción del Código está la Ley de Sociedades Comerciales. Hay sociedades comerciales que tienen su propia regulación y establecen bajo qué condiciones legales se crean. O sea, estamos hablando de tipos societarios. La figura se denomina tipo societario. Y hoy hemos avanzado inclusive a la posibilidad, que antes no estaba, de la sociedad unipersonal. Hoy una persona, antes eran dos o más personas, hoy una persona puede constituir una sociedad, puede armar esta ficción jurídica. Son todas innovaciones, más allá de que no profundicemos hoy. Lo cierto es que a partir de la pregunta de Raúl, es importante tener en cuenta que los tipos societarios están definidos por ley y tienen requisitos que en algunos casos los puedo ignorar inclusive, pero tengo mi Código Civil y mi Ley de Sociedades Comerciales a mano, que actúan complementariamente a los efectos de no meter la pata en el caso que tenga que asesorar en algún tipo de constitución societaria nueva. Ejemplo concreto, a ver, escucharon hablar del fideicomiso. Hoy el fideicomiso es parte del Código Civil y Comercial. ¿Perdón? Bueno, entonces, y también el fideicomiso es parte de una estructura que tiene que ver con la construcción de voluntades, donde hay un fiduciario, un fideicomitente, pero básicamente nos organizamos para que durante un tiempo el derecho de propiedad que yo tenía lo tenga fulanito de tal. Bueno, eso también es una nueva forma de organización que no requiere un estatuto, pero requiere pautas de funcionamiento, puesto que tienen duración, integrantes, patrimonio. Lo importante es saber que la fuente de las ficciones legales en las cuales nos podemos ir organizando como sociedad tienen regulación legal, ya sea leyes o cualquier otro tipo de regulación que no tenga la jerarquía de ley, pero puede ser un decreto. Si se trata de un ministerio, puede ser una resolución ministerial, y si la dispone el jefe de ministros de la nación, puede ser una decisión administrativa. Lo que sí es importante tener en cuenta es que hay normas de fondo que regulan cada uno de los tipos societarios. Estábamos hablando de una ONG, hice un ejemplo de la figura del fideicomiso, que también es, no sé si es el ejemplo mejor que pude haber dado, pero lo puse. Y también hay otro tipo de la sociedad cooperativa popular limitada, para hablar de algo también, es una cooperativa que está regulada por leyes y por el código. Entonces, cada figura societaria tiene un formato establecido por el tipo social en el cual se desarrolla. En el caso de la cooperativa es muy interesante. ¿Es una empresa, una cooperativa? Sí, es una empresa, pero es una empresa social. ¿Tiene estatuto? Sí, tiene estatuto, pero es una empresa, la dirigen un directorio, y mirá, sí, la dirige un directorio, en realidad un consejo de administración, pero también tiene asambleas seccionales, asambleas
pequeñas y una gran asamblea. Entonces, todos estos formatos también de cómo se manejan las voluntades en el marco de las sociedades nos lleva a cada tipo legal que establece de alguna manera el funcionamiento. Perfecto. Bueno, creo que estamos en horario. Si no hay más preguntas, daríamos por cerrada la clase de hoy. Bueno, mañana seguimos entonces viendo si avanzamos con cuestiones estrictamente jurídicas o avanzamos con otra parte del programa. Quería, ya que esto va a estar grabado, pedirle a los alumnos que por favor lo vean y quería comentarles algo del programa de la materia. Y de paso agradecerles. Nosotros somos docentes invitados y yo soy encargado, responsable de la materia y en dicho carácter, con la colaboración de Fiorella Garay, que es ayudante de cátedra, principalmente con ella, porque hemos logrado en estos meses de trabajo poder, yo he podido obtener como responsable ayuda de Fiorella y de Patricia, a quienes les agradezco. Bueno, hemos desarrollado un programa. Este programa que nosotros desarrollamos ahora es porque se aprueba el programa para que ese programa tenga que ver con las mesas examinadoras. Este programa es básicamente el programa que se dio inicialmente, pero como hemos tenido algunos agregados, también la reforma al programa que hicimos tiene que ver ni más ni menos con las novedades académicas a las cuales nos ha expuesto el formato docente y también, ¿por qué no?, algunas pinturas propias de nuestra necesidad de interpretar el programa. O sea, el programa que se va a aprobar va a ser en algunas cuestiones diferente al programa con el que arrancamos con ese programa, y lo dijimos al principio, como un programa modelo que se usa entre LEU y en Esquel, pero vamos a tener un programa propio de Comodoro, y un poco el programa que ahora se aprueba, que se debería haber aprobado al principio de la cruzada, se aprueba ahora por cuestiones de pandemia, pero ese programa ya fue dado en gran parte. O sea, hay temas sobre los que hemos avanzado, prácticos y documentación, bibliografía, que integran ese programa que ustedes ya tuvieron. Entonces, esto, si en un momento ven el programa que se aprueba, va a tener algunos agregados, va a tener agregados los prácticos, va a tener agregados algunos objetivos específicos, pero esto no es ni más ni menos que poner en términos de programa algunas experiencias prácticas que llevamos adelante utilizando el programa que se nos suministró como guía. Esto lo quería dejar planteado ahora para que cuando el programa se apruebe, también lo vamos a informar, pero allanando cualquier duda que surja, estas nuevas dinámicas, ¿no?, que no se pudo hacer, no hemos podido presentar un solo papel físico, y esto también ha cambiado muchísimo la relación académica entre las autoridades, los docentes, los alumnos, pero bueno, hubo una política nacional que tuvo que ver con la continuidad en la docencia universitaria, y todos hemos contribuido, alumnos, directivos y docentes, a esta política de continuidad en la mejor medida, y bueno, les anuncio que es probable que durante un tiempo más. Así que bueno, Raúl, aproveché a comentar esto para que ya quede registrado como parte de la parte administrativa de la cursada. Cualquier duda, por supuesto, lo pueden hablar con nosotros o directamente con las ayudantes de cátedra, que son un puente comunicador y muchas veces una ayuda ante las dificultades de tiempos y de tecnología. Así que estamos los docentes, pero también las ayudantes de cátedra. Profe Florencia, no sé si se encuentra ahí, o Raúl, no sé si también estaba formando parte del grupo. Quería hacer una consulta antes que nos fuéramos con respecto al trabajo mañana. ¿Lo entregamos antes del horario de clases? Florencia. ¿Cuál trabajo? El del que comenzamos como organización. Acercando el microscopio.
Claro, la sí. segunda parte del La trabajo. segunda parte. Sí. Sí, ya lo tienen, Exacto. como habíamos extendido la fecha, no tiene fecha de cierre, así es que si ya está listo, lo pueden presentar. Ok. Habían tranquilamente. puesto el día 18, por eso les quería consultar. Sí, está buena la Sí. pregunta. Lo que pasa es que después nosotros nos replanteamos, con el tiempo fuimos poniendo en valor mucho de lo que se ha podido hacer. Primero porque miramos para el costado y fue una dinámica que tuvo mucho laburo por parte de los alumnos. Y nosotros también quisimos hacer algo muy bueno. Y la verdad estamos, a ver, no hay que andar con eufemismos, estamos orgullosos de nosotros. En otras cosas no tanto, pero en principio estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho como un colectivo. Entonces decidimos que el cierre, que algo que nos va a identificar, va a ser la posibilidad de haber armado grupos y haber investigado en grupos. Entonces dijimos que cuando nos anuncien cuándo va a ser el cierre de la cursada, le vamos a poner una fecha de corte a recibir los trabajos. Esto que fue dicho y fue escrito, tengo entendido, o al menos yo lo leí, no sé si lo leí en Classroom o en algún mail, es así. Si lo entregas mejor, porque nosotros queremos tener tiempo para mirar, pero como todavía quedan varias semanas para seguir la cursada, el tiempo de esta segunda parte va a ser el concomitante con el cierre de las actividades. Y otro tema es que, un poco lo hablamos hoy a la tarde con Raúl, estamos en comunicación con las autoridades académicas de la facultad, para poder hacer una publicación, una publicidad un poquito más grande, como para poder mostrar también en esto de la comunicación qué es comunicar para afuera. Y como tenemos que comunicar, que son nuestras investigaciones, estamos buscando si académicamente nos bajan un formato al cual poder ensamblar nuestros trabajos. Pero no queremos decir nada preciso porque estamos dependiendo de que nos den un formato académico para ensamblarlo, pero bueno, la idea es esta, tenerlos terminados antes del fin de cursada y poder dejar plasmado un pequeño legado académico en virtud de la investigación realizada. Muchas gracias. Otra Gracias consulta. por la pregunta. Sí. Otra consulta. Nosotros en el Zoom que hicimos con Florencia, ella nos planteó la autoevaluación y nos dio 3 consignas dentro de la autoevaluación, básicamente para trabajar el trabajo de grupo. ¿Eso se entrega uno por grupo? ¿Cómo lo entregamos? O sea, porque nosotros en el grupo lo trabajamos, pero no sabemos cómo entregarlo o dentro de qué marco entregarlo, si nos van a preguntar o algo. Bien, bien, muy bien. En cuanto, mira, no sé, la verdad que no tengo preciso. Florencia me parece que me había dicho de que lo iban a entregar todos de manera individual, pero no sé si estará Florencia para corregirme. Lo que yo tenía entendido, discúlpame, le hablo a mi compañera, que no sé quién habló, pero lo que yo tenía entendido que en realidad los trabajos que se estaban pidiendo del grupo es entregado uno, ¿no? Con los comentarios de cada uno. No, o sea, el trabajo grupal, pero el trabajo de autoevaluación. La autoevaluación nos dijo, Florencia nos dijo, el trabajo de autoevaluación como grupo, trabajen su situación grupal, cada grupo analicen cómo trabajaron grupalmente, el trabajo del líder, el de los roles, ese tipo de cosas. Nosotros trabajamos entonces de manera capaz que general, le pidió diferente. Por ahí Alguien, sí, disculpa, no sé. capaz que... Sí, capaz le pidió diferente porque... No, habla, adelante. No, que tal vez cada grupo, porque si ella es de otro grupo, capaz que le pidió algo diferente al otro grupo. A nosotros nos dijeron directamente que en grupo hablemos el tema de quién, el rol que tuvo cada uno, si fuimos cambiando, si no cambiamos, el tema del líder, qué pasó, se movió la persona como líder, pero todo eso en grupo y hacer una conclusión final como grupo y entregarlo en el Padlet como grupo. Ah, bien, porque admite ambos formatos. La verdad que admite ambos formatos, pero a mí me parece que no quisiera pasar por encima de las consignas que planteó Florencia. Lo que nosotros sí planteamos como consigna es que utilicen herramientas autoevaluativas, que nos permite ponernos en contacto con nosotros mismos, con nuestro laburo, con nuestra forma de abordar ciertas cuestiones, pero no estoy en condiciones
decir que me parece que es razonable que también lo hagan en grupo o que cada uno lo entregue. Esperemos que Florencia luego, como esto está grabado, el último tramo de la charla, ella hará una devolución para despejar esta duda. ¿Estamos? Bueno, sí, porque yo no tengo, o sea, nosotros no tenemos ningún problema en presentarlo como mi compañera dice. Lo trabajamos en grupo, lo arreglamos en grupo, todo, pero no sabíamos justamente eso, cómo presentarlo, porque a nosotros no nos dijo que lo presentáramos dentro del Padel. Nos dijo que después eso se iba a ver o sea, como que no nos dio a entender que dentro del Padel. Entonces no sabíamos si subirlo al Padel o si presentarlo dentro de algún entrega de trabajo o por ahí como nexo de, viste que cuando en el Classroom nosotros tenemos para entregar trabajos, por ahí agendarlo a, no sé, al trabajo en general cuando decía ese del microscopio y agregar la autoevaluación. No sabíamos en realidad Claro, cómo viste entregarlo. que lo hacen como en realidad nosotros nos los dijo como una conclusión. Primero tenemos la conclusión del trabajo, la conclusión como empresa, como organización, y luego de eso, conclusión como grupo, que también forma parte de la información y que nos dieron a nosotros, ¿viste? En clase. Entonces ahí juntas la conclusión grupal sobre el trabajo de organización y sobre el trabajo como grupo, y eso va a lo que es los roles, qué hizo cada uno, qué fallas hubo, qué cosas buenas. Entonces, bueno, a nosotros sí nos dijeron eso. Tal vez a ustedes como grupo y como tienen otro tipo de organización que se dedica a otra cosa, tal vez no era necesario y lo podían hacer individualmente. Sí, lo que hablaron con Florencia, quizás sea mejor que lo aclaren con Florencia, que tuvo los últimos 2 grupos el sábado, pero lo que hablamos con Martín en los grupos que nos tocó, les pedimos a todos una conclusión general por grupo y que tranquilamente se puede anexar al pádel por una cuestión de practicidad una vez que esté terminado. Pero Florencia le agregó un proceso Ella agregó, autoevaluativo. claro, otro proceso autoevaluativo, así es que eso es mejor que lo aclaren con ella puntualmente, eso es lo que estaba coincidiendo también. Bien, quería comentar otra cosa que está dentro de la bolilla 9, que es parte de las novedades del programa. Ya es medio tarde, pero lo hago corto. Uno de los agregados al programa es lo que hicimos, ¿no? Nos vimos en la necesidad de que nuestro proceso para alcanzar los objetivos de la materia requieran versiones digitales. Entonces agregamos un punto 9 que tiene que ver con la utilización de herramientas digitales y de procesos digitales que ya están instalados en el mundo, no hicimos más que ordenarlos un poco para ponerlos en el programa. Una idea que tenemos es ir poniendo alumnos dentro del Classroom como docentes. Y eso lo que les va a permitir es observar lo siguiente. Nosotros empezamos con Classroom y hemos otorgado puntajes, hemos dado de alguna manera una devolución, pero lo más valioso del Classroom es que podemos tener un indicador objetivo, más allá de la nota, de la participación del alumno. Porque, como ustedes van a poder ver cuando entren al Classroom desde el docente, cada alumno tiene una especie de legajo digital donde figura las entregas que hizo, las que no hizo, cuáles hizo en tiempo, cuáles no, y en algunas calificaciones que hemos decidido hacer, como para marcar algunas diferencias y nada más. El reglamento académico no estaba preparado para esto. El reglamento académico establece que los que cursan con el 75% de la cursada podrán ser examinados como alumnos regulares por contraposición de los alumnos que cursen libre. Ahora, hoy nos encontramos con un montón de alumnos inscritos en la clase, en Classroom, otro montón de alumnos que están en Classroom y que no han trabajado, y otros alumnos que se inscribieron en la facultad, pero nunca pudieron asistir ni a Classroom ni a ninguna actividad. Entonces, lo que hemos hecho en este ordenamiento en el caos es darle a Classroom la posibilidad que si nos toca el coloquio,
podamos ver quiénes nos acompañaron durante este tiempo, quiénes han trabajado, quiénes participaron. Y entonces los vamos a invitar como alumnos, no a que sean docentes, sino a que observen la herramienta digital desde el lado del docente. Esto lo va a hacer seguramente Florencia, que es un poco la mano ejecutora de ciertas acciones digitales, pero también eso le va a permitir ponernos en el lugar desde el que nosotros hemos construido, a falta de contacto físico, una idea de lo que es cada uno de los alumnos para nosotros como docentes. Todavía nos queda un tiempo largo, llámese cursada o mesas examinadoras. Y por supuesto que cada día estamos intentando mejorar un poquito y nos falta mucho, pero sí los vamos a ir invitando a ser parte de esa experiencia, así pueden conocer también de dónde nosotros partimos para saber o para tener alguna formación, algún criterio docente en relación a cada uno de los alumnos con los que hemos desarrollado la cursada. Bien, yo tengo que cortar, pues me están esperando. Yo también. Un placer, nos reencontramos. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Rosario. No, Neni, no, ningún problema. Espero no haberte hecho más problemas. No, lo que pasa es que es algo que por ahí queda, que no, viste, lo de siempre, que hay cosas que no se entienden, entonces nos quedó esa duda de cómo presentarlo, pero si a ustedes les dijo algo, esperé que se vayan los profesores. No, sí, yo estuve hablando con Florencia hoy y en realidad me decía que mañana lo teníamos que entregar. Sí. Y sí, nos dijo de hacer una conclusión en grupo, nada de individual, porque si no, si es individual van a saber lo que le van a doler las manos para tener que verlo. A nosotros lo que nos dijo en nuestro, bueno, yo hago Zaragoza, ¿viste? Y nosotros lo que nos dijo fue que hagamos un breve informe, una especie de reseña de 30 líneas, en donde sí, lo mismo. Pongamos la información, digamos, que sacamos de algunas nuevas entrevistas en los tiempos también del contexto social y cómo fue desarrollando, porque nuestra empresa tiene 55 años, entonces pasó por muchas situaciones socioeconómicas. Entonces teníamos que hablar eso. Y después nos dijo lo de la autoevaluación, pero nosotros quedamos, bueno, a ver, ¿dónde lo subimos? Si lo subimos al pádel. Nosotros hicimos un texto, mira, hicimos un texto. Un texto hablando, la conclusión que sacamos de la empresa, ¿sí? Con respecto a lo que hacen, a lo que hicieron, a las cosas vividas, al todo, ¿no? Una conclusión. Y en base a eso también, una conclusión a lo que nosotros hicimos como grupo. Ajá. ¿Qué roles tuvimos cada uno en el grupo? El tema del liderazgo, en el caso, yo no llamo como líder, sino que nada. ¿Se me corta? Sí, se me corta, a mí se me corta. Te hablo por el otro lado. Pero bueno, igual gracias, porque también, o sea, con los profesores a veces no los entiendo. Le pasa, bueno, nos pasaba a todos, pero bueno, nosotros habíamos tenido esa disyuntiva. Ok. Poné qué función cumplió cada uno de ustedes en el grupo y si fueron rotando. Bueno, listo. Gracias. Chao.